decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a hablar de la palabra de Dios, así que preparen sus Biblias, porque vamos a hablar de eso, de la palabra de Dios. Bueno, estos días atrás estaba en casa, tengo todavía algunos libros, porque hubo una temporada en mi vida que me gastaba la mitad de mis ahorros, me los gastaba en libros, pero gracias a Dios que vino el internet y entonces pues ya, y tampoco leo tantos libros como a una temporada, ¿no? Entonces, de todos esos libros estoy mirando porque cada vez estorban más y estaba escogiendo algunos que meter mejores recuerdos que otros y no sé. Y entonces me encontré con un libro que se titula El refugio secreto, ¿no? Es de una mujer holandesa, su nombre es, mi inglés no es muy perfecto, Corrie ten Boom o Boom. Entonces, esta mujer, en su historia, es una biografía de esta mujer. Esta mujer era una relojera holandesa que era cristiana, que vivía en Holanda, claro, y entonces su casa la puso a disposición de los judíos que eran perseguidos por los alemanes. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Alemania había conquistado Holanda. Entonces esta mujer, su casa, la puso a disposición de estos judíos que eran perseguidos, ¿no? Hasta que dieron con ella, y entonces a ella y a su hermana la metieron presas en un campo de concentración. ¿Y qué pasó? Que ella sobrevivió a ese campo de concentración, pero su hermana pues murió debido a los abusos y al maltrato que recibió en el campo de concentración. Pues su hermana falleció, ¿no? Al cabo de 2 años, cuenta el libro, que esta mujer estaba en una iglesia en Holanda predicando sobre el perdón. Y entonces dice que se le acercó un hombre llorando, quebrantado totalmente, y entonces a verla esta mujer le preguntó que qué quería, y le dijo: mira, quiero que me perdones, porque yo fui uno de los que maltrataron y abusaron de tu hermana. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer se vio en un dilema entre lo que dice el Señor, de perdonar, y claro, su carne, ¿no? Y entonces dice el libro que vaciló durante unos segundos, pero enseguida dijo: te perdono de todo corazón. Y habla esta mujer, dice que en el momento que ella sintió no solamente el perdón, ella no solamente sintió que le había perdonado al hombre, sino sintió ella como Dios también le había perdonado a ella, porque ella, que era la que en realidad podía estar ofendida, dice que sintió una libertad enorme, que se quitó un peso de encima, ¿no? Y esta pequeña historia que yo recordaba, no volví a leer el libro, ni mucho menos, no, pero sí eso lo recordaba, me hizo pensar mucho sobre el perdón.
¿no? Porque te hace mucho perdón. Y yo, de las cosas que pensaba era si nosotros, o yo personalmente, sería capaz de ponerme en la posición de esa mujer, de esta Corrie ten Boom, ¿no? Que si seríamos capaces, ¿eh? Y yo seguidamente me contestaba, yo decía, lo dudo sencillamente porque a nosotros por cualquier cosilla que nos, cualquier cosilla nos enfadamos, ¿verdad? Y no somos capaces de perdonar. Imaginaros, si íbamos a perdonar a ese hombre que abusó y maltrató a su hermana hasta que alcanzó la muerte, ¿no? Es así, la realidad, es muy fuerte, ¿no? Pero la realidad es esa, que perdonar a nuestros hermanos o prójimos se nos hace muy difícil. Y sí, me estoy refiriendo a cristianos, no a gente que no conoce a Cristo, sino a gente que conocemos a Cristo. Cuando hablamos del perdón, de perdonar o de ser perdonados, entramos en un terreno complejo. Nos cuesta mucho y muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? No, ni tan siquiera a lo mejor nos enfadamos, pero dejamos pasar. ¿Y qué hacemos? Que nos creamos un verdadero problema en nuestra vida. Mirad, muchas veces, demasiadas veces, no entendemos esto del perdón. Nos cuesta, no podemos explicarnos por qué, si me han ofendido, encima tengo que perdonar. Es difícil comprender, ¿verdad? ¿No? Pero ¿sabéis una cosa? Para los que alguna vez hayáis pensado así, no pasa nada. No es nada nuevo. Ya hace 2000 o 2000 y pico años ocurrió lo mismo. Había un hombre, un tal Pedro, que él tampoco entendía esto del perdón. Y fue al Señor y le preguntó. Dice que se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No entendía tampoco. Él decía que es que mi hermano el pesado está todo el día ofendiéndome, todo el día riéndose todo el día y me siento ofendido. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? ¿7 veces? ¿No? Y le dice el Señor, no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta un 70 veces 7, ¿no? Y imagino la cara de Pedro cuando oyó la respuesta de Jesús, ¿no? Diría, el Pedro que no era así, no era muy dado a entender las cosas, pensaría que tengo que perdonar 490 veces, ¿qué es lo que suma estas cantidades? ¿No? Y el Señor le dice, no, Pedro, la frase no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7, significa que el perdón de Dios no tiene límites, que nosotros tenemos que perdonar y no hay un límite. 70 veces 7 no es un número literal, sino una forma de decir, tienes que perdonar continuamente sin límite, ¿no? Y Simón Pedro era uno de esos que no sabían perdonar, ¿no? Mirad, en tiempo de Jesús, los rabinos enseñaban que uno debía perdonar hasta 3 veces a una persona que pecara, y a la 4ª vez se le castigaba. Esta enseñanza está basada en una interpretación de textos del Antiguo Testamento en Amós, capítulo 1, versículo del 3 al 13, ahí lo podéis leer, ¿no? Donde Dios perdona 3 veces y a la 4ª ya castiga, ¿no? Por eso cuando Pedro le pregunta a Jesús si debía de perdonar hasta 7 veces, él decía, si voy a perdonar el doble más 1, eso ya es, ¿no? Y él creía que estaba siendo muy generoso y estaba haciendo más de lo que Dios mandaba, ¿no? Pero Jesús habla a Pedro y rompe todos los límites humanos y dice, hasta 70 veces 7 es que tienes que perdonar siempre, en todo momento y en todo lugar. No hay límite, Pedro, no hay límite, ¿no?
Y esto lo que nos está enseñando es eso, que el perdón de Dios no tiene límites, ¿no? Porque nos puede pasar muchas veces si no perdonamos y creemos que ya, es que le he perdonado 4 veces ya, mi hermano. Es que le sigo, es que no veas, 10 veces le he perdonado ya, ¿no? Ya está bien, no. Siempre, siempre, siempre tenemos que perdonar. Entonces, ¿cuál es el epicentro de la razón de perdonar siempre? Pues Jesús, en este mismo capítulo, nos explica una parábola que nos va a dar ese entendimiento de que por qué debemos perdonar siempre, siempre. Leemos Mateo 18, hemos leído el versículo 21 y 22, ahora leemos del 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, hay aquí 4 cosillas que yo quiero compartir de esta parábola que Jesús la llamó los 2 deudores. Lo primero es el versículo 27, que dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora vienen las preguntas, para que ustedes las agarren y les hagan meditar. ¿Dios les ha perdonado alguna vez a ustedes? No hace falta que contesten, La realidad es que nos ha perdonado, no solo una vez, sino muchas, ¿no? Entonces, si Dios perdona nuestra deuda, ¿no debemos nosotros actuar de la misma manera? ¿O es que somos más que Dios? Si Dios perdona nuestras faltas, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? ¿Acaso somos mayores que Dios? ¿Y qué hacemos muchas veces? No perdonamos. Conocemos la palabra de Dios, conocemos la historia, pero no somos capaces, ¿verdad? Mirad, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Y vamos a leer del versículo 15 al 21. Génesis 50, del 15 al 21. Habla de José. Dice que, bueno, la historia de José, todo el mundo la conocemos, ¿verdad? Él era uno de los hermanos pequeños y, claro, y como él tenía algunas preferencias del padre, también el Señor le daba algunas revelaciones, ¿no? Y sus hermanos pues cogieron envidia. Cogieron envidia y dijeron, este sobra aquí. ¿Y qué hicieron con él? Pues le vendieron. Se le vendieron a unos esclavos
Y bueno, la historia sabemos que luego él fue dando tumbos por la vida hasta llegar al palacio donde un tal Potifar, ¿no? Le acogió, pero tuvo un encuentro con la esposa de este hombre que quiso abusar de él y él no quiso y la acusó y terminó en la cárcel, ¿no? Sin nada y terminó en la cárcel. Y al final, ¿qué pasó? Como decíamos el otro día en el estudio, Dios utilizó todo malo de José, ¿para qué? Para lo bueno. Utilizó todo aquello, utilizó todo su caminar, todo lo que él pasó en la cárcel y todo, ¿para qué? Para lo bueno. Y llegó a ser la segunda persona más importante de Egipto, ¿no? Entonces, el faraón le puso a cargo de todos los alimentos que había. ¿Por qué? Porque vinieron 7 años de hambruna en el mundo, entonces le puso allá al cargo de eso, ¿no? Entonces los hermanos, no había alimentos por ningún lado, entonces tuvieron que ir allá a Egipto a por los alimentos, ¿no? Y dice el versículo 15, si viniendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José, era lo más normal, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, era normal. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo que decíamos antes, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Mirad, José tenía cosas suficientes como para no perdonar a sus hermanos, muchas, pero él entendió que Dios a él había perdonado y le había cuidado y le había guardado, y él pensó, ¿quién soy yo para ponerme en el lugar de Dios? Él entendió que Dios le había perdonado, él entendió que lo que sus hermanos le hicieron le llevaron para hacer lo bueno, ¿y quién soy yo para perdonarlos? Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que pensar eso. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Si Dios nos ha perdonado a nosotros, no el doble, el triple, infinidad de veces. Entonces, mirad, también hay otra cosa en esta historia, que a veces el perdón que ofrece no solo nos sana nuestro corazón, sino que bendice a los que vienen detrás de ti. El perdón de José no solo restauró a los hermanos, también perseveró el futuro de Israel. Vamos a ir ahora a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Mira, este versículo sugiere 3 preguntas. La primera dice, debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nadie somos iguales. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de pensar y cada uno es diferente. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo Padre, todos estamos unidos en Cristo Jesús, pero somos diferentes. Yo no pienso igual que Javier o quien sea, ni Freddy piensa igual que yo y así. Cada uno es diferente, ¿no? Entonces debemos soportarnos, debemos aguantarnos, no podemos exigir a las personas que sean como nosotros.
No podemos exigir a nadie que lo que nosotros hacemos porque creemos que es lo mejor, lo tienen que hacer los demás, ¿verdad? Dice que debemos soportarnos. Significa tener paciencia con las debilidades, errores o formas de los demás, ¿no? No todos pensamos o actuamos igual, mis hermanos, no. Y la vida de la Iglesia requiere tolerancia y mucha humildad. Entonces, ¿cómo debemos soportarnos los unos a los otros? Seguimos leyendo. Perdonándonos los unos a los otros. Nos soportamos cuando nos perdonamos. ¿Por qué muchas veces estamos enfadados? ¿Por qué muchas veces cambiamos de mirada los unos a los otros? Porque no nos soportamos. ¿Y cómo debemos hacer para soportarnos? Pues perdonándonos los unos a los otros. No solo se trata de aguantarnos, sino de perdonarnos, que el perdón sea activo, cuando haya ofensa o herida, ¿no? El perdón es esencial para mantener la unidad y el amor en cualquier relación, en cualquiera, en la familia, en la amistad, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier sitio. Es esencial para mantener esa buena relación. Perdón. ¿Y por qué debemos perdonarnos los unos a los otros? Pues seguimos leyendo, dice, porque Cristo ya nos perdonó. Qué sencillo, un versículo, y ahí nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros, ¿cómo? Perdonándonos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque ya Cristo nos perdonó, ¿no? Cristo es nuestro modelo, en todo, tiene que ser, y pobre de aquel que no sea su modelo. Él perdonó sin condiciones, con amor, aun cuando no lo merecíamos. Dice Romanos, dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros, aun siendo pecadores. Yo creo que es una forma ya de perdón que no tiene límites, ¿no? Porque es fácil perdonar a alguien que tú le quieres, que le amas, que te cuida, que te mira con amor, con cariño. Pero ¿y ese hermano que no es como tú quieres que sea? Es más complicado, ¿verdad? Es más complicado. Pero Cristo no le importó todo eso. Dice que aun siendo pecadores, Él murió por todos nosotros. Entonces Pablo le está recordando a la iglesia de Colosas y a nosotros en esta mañana que tenemos que perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Ese es el primer punto. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos porque Cristo nos perdonó a nosotros. Segundo, tenemos que perdonar porque nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados son mayores que las faltas que nos hacen. ¿Me entendéis? Vuelvo a repetir, tenemos que perdonar porque lo que nosotros decimos o hacemos es mucho más mayor, es mucho más grande y mucho más complejo que lo que nos hace la gente. O sea, mis ofensas son más grandes que las que me hace el hermano Javier. Y por eso tengo que perdonar. Dice la palabra de Dios en la historia que hemos leído en Mateo, dice que el siervo a quien se le perdonó esos 3.000 millones, bueno, no, dice que uno debía, es que me he adelantado, dice que uno debía 10.000 talentos y el otro 100 denarios. El rey perdonó la deuda de aproximadamente 10.000 talentos, aproximadamente al cambio, así que he mirado por ahí, representa unos 3.000 millones de euros. Fijaros lo que le perdonó el Señor a este hombre, 3.000 millones de euros, ¿no? Aproximadamente dice, entonces, ¿qué pasa? Era una cantidad, una barbaridad, pero Jesús usó esta cifra para mostrar que era una deuda impagable, ¿no? Destacando la magnitud del perdón de Dios, ¿no? Porque pagar una deuda de 3.000 millones de euros, yo no sé cuántos en el mundo tendrían dinero para pagar eso, ¿no? Dice que el siervo a quien se le perdonó esos 3.000 millones no quiso perdonar a su vecino esos 100 denarios, que serían unos 5.000 euros. Con esta parábola Jesús nos está enseñando el abismo del inmenso perdón que recibimos de Cristo, ¿no?
Nuestros pecados siempre van a ser mayores que las ofensas que nos han hecho. Siempre, la mayoría de las veces. No sé a ustedes, yo hablo por mí muchas veces, ¿no? Mirad, mi inmundicia, mis chismes, mi codicia, mi egocentrismo, mi soberbia, mi mentira, la hechicería, mi idolatría que yo hacía contra Dios es mayor que aquel que me trató mal. Mucho más, mucho más. Ahora les voy a hacer que reflexionen un poco. Mirad, en cuestiones financieras, no entiendo mucho, pero me voy a meter en ese charco. En cuestiones financieras, no perdonamos a aquel que nos robó 5, 10, 15 euros, que no nos pagan, pero nosotros quizás estamos robando a Dios cuando no queremos contribuir para su obra. Y no estamos hablando ni de diezmos ni de nada. No perdonamos a aquel que nos robó cualquier cantidad, pero nosotros quizás estamos robando a Dios cuando no queremos contribuir a su obra. No queremos perdonar cuando nos dejan plantados en alguna cita o evento. Y Dios, sin embargo, nos perdona nuestra no asistencia a su casa los martes, los jueves o los domingos. Pregúntate, ¿qué te hicieron a ti que no le hayan hecho a Dios? ¿Por qué no eres capaz de perdonar al que te ofendió si Cristo te perdonó mucho más grande de lo que tú has hecho? Dice esta parábola que el Señor, que representa a Dios, dice que le perdonó una deuda de 30.000 millones de euros. Y luego eso representa una burrada, algo muy grande, un pecado grandísimo, ¿no? Que le llamamos al pecado. Y luego nosotros no somos capaces de perdonar una de 3.000 euros. Que esto nos haga meditar, mis hermanos, en que muchas veces, casi siempre, no somos capaces de perdonar a alguien que nos ha hecho nada, que nos ha mirado mal, cuando nosotros somos capaces de hacer mucho más y cosas peores. Esa es la segunda cosa. Ahora vamos con otra de las cosas. Para perdonar, tenemos que usar la misericordia de Dios, ¿verdad? Fijaos el versículo 33 de esta historia. Dice, ¿no debes tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El hombre, el Señor de esta historia, dice que tuvo misericordia, ya que le perdonó los 30.000 millones. Y le pregunta, ¿no deberías tú tener misericordia con aquel que te debía una calderilla? ¿No? Un siervo debía una cantidad enorme a su señor, una suma impagable. Es que en realidad, ¿no? Como no podía pagar, el señor ordenó venderlo junto con su familia y bienes para recuperar algo de lo perdido. Mirad, esto ahí al principio me sonaba algo muy fuerte, No podía pagar la deuda y dice, pues mira, tienes que vender a tu mujer e hijos y todo lo que tenías para pagar la deuda, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible que Jesús podría hacer esto, verdad? Pero esto era legal, En esa época, bajo ciertas leyes orientales y romanas, era legal hacer eso. El que no podía pagar su deuda, le quitaban a la mujer y a los hijos y todo lo que poseía y lo vendían, ¿no? Pero Jesús usa esta imagen fuerte, que llama mucho la atención, para mostrar dos cosas. Primero, la gravedad de nuestra deuda espiritual con Dios, el pecado. Y segundo, la incapacidad humana
de saldar esa deuda por nuestros méritos propios, ¿no? Pero el punto central de toda esta historia llega después. Dice, el Señor perdonó la deuda cuando el siervo clamó por misericordia. Y Jesús enseña que así nosotros debemos perdonar, por misericordia. ¿Saben ustedes que muchas veces necesitamos demostrar misericordia con aquel que nos ofendió? ¿La demostramos? ¿Por qué no le das una oportunidad a aquel que te ha hecho daño y le muestras misericordia? ¿Por qué no buscamos muchas veces la manera de enmendar las cosas en vez de agravarlas? Porque eso no es mostrar misericordia. ¿Qué solución has dado hoy a tu matrimonio para que se resuelva ese conflicto que hay? ¿Qué solución has dado a aquel hermano que dijo algo contra ti que te hizo sentir de lo peor? Dice que al final el Señor tuvo misericordia de estas personas, ¿no? Esta palabra misericordia, mis hermanos, es la misma palabra que la Biblia usa en algunos temas de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 9:36 dice que a ver las multitudes tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y también en Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo misericordia de ellos y sanó a los que estaban enfermos, ¿no? La misericordia de Dios es la cualidad de actuar con compasión y perdón más allá de los méritos que tenga la gente. Muchas veces, no, es que no se lo merece. Tampoco merecíamos nosotros el perdón de Dios. Y Dios nos perdonó. ¿Quién eres tú para decir que no nos merece el perdón? Eso es tener misericordia. Actuar con compasión y perdón más allá de los méritos. Cristo usó la misericordia. ¿Por qué no usamos nosotros la misericordia para olvidar lo que nos han hecho? ¿Acaso somos mayores que Jesús? ¿Con cuánta justicia nos trataron a nosotros, mis hermanos? Que aunque llevemos el nombre de cristianos, no tratamos a nuestros hermanos con misericordia. Y fijaos lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia. Dice que Dios juzgará sin compasión a quienes no muestren misericordia con su prójimo. Y la misericordia dice que triunfa sobre el juicio. Esa misericordia que nos defenderá en el día del juicio. El que muestra misericordia dice que recibirá misericordia. Y el que solo juzga sin compasión se expone a un juicio sin compasión, ¿no? Un ejemplo claro lo tenemos en Juan, capítulo 8, versículos 11, del 1 al 11. Esa mujer adúltera, ¿verdad? Esa mujer que la sorprendió en adulterio, ¿no? Dice que los fariseos traen a esa mujer sorprendida en pecado, según la ley debía ser apedreada, ¿no? Pero ellos no buscaban justicia, sino poner a prueba a Jesús. Y en el versículo 7 Jesús le responde, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y dice que todos se van. Jesús, el único sin pecado, no la condena, sino que la dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabéis lo que es eso? Misericordia. Misericordia. Jesús pudo juzgarla a esa mujer, era una pecadora, pero eligió mostrar misericordia. No aprobó el pecado, ni mucho menos, pero dio una nueva oportunidad. Esto es lo que nos enseña Santiago. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y la cuarta cosa ya, que debemos perdonar, mis hermanos,
de todo corazón. Termina diciendo el versículo 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mirad, diréis, ¿y qué es perdonar de todo corazón? Pues es perdonar según la parábola, lo que hemos leído, es hacer lo que hizo el rey de esa historia. Perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Perdonamos nuestras fallas porque son mayores que las faltas que nos hacen, ¿no? Y usamos la misericordia de Dios, ¿no? Pero añadiendo también de que el rey se olvidó de la deuda por completo. Cuidado, con yo te perdono, pero no olvido. Cuidado. Pero no perdonas de corazón cuando vuelves a recordar, no has olvidado. Cuando quieres vengarte, no has olvidado. Cuando dices que has perdonado, pero pones condiciones, no has perdonado. Cuando dices que perdonaste, pero que ya no le hablas al que te ofendió, no lo has perdonado de corazón. Y habéis oído lo que hemos dicho antes, la frase, te perdono, pero no olvido. ¿Sabes? A mí eso muchas veces en la televisión sale mucho y yo, bueno, de alguna forma les puedo entender porque son personas que han perdido a seres queridos en atentados, en cosas así, ¿no? Entonces, pues los terroristas de alguna manera han pedido perdón a las víctimas y tal, ¿no? Y las víctimas, los familiares de las víctimas suelen decir eso. Bueno, le perdono, pero nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? Eso es guardar rencor en la vida, ¿verdad? Por la agresión sufrida, por lo que nos hayan dicho, ¿no? Corriendo el riesgo de que esa persona se exponga a seguir toda la vida dañada por la otra. Siempre. Fijaros esta mujer, la historia de que hablamos al principio, que ella dijo, no solamente sintió que le había perdonado al agresor de su hermana, sino que ella misma sintió una liberación enorme. ¿Por qué? Porque olvidas, porque lo haces de todo corazón. Cuando tú perdonas de todo corazón, sientes una libertad, que es en... Mirad, ¿sabían ustedes que nosotros debíamos pagar con la muerte? Pero Dios perdonó nuestros pecados y no solo perdonó, sino que pagó por su propia vida. El saldo de nuestros pecados iba en suma. Pecado que cometíamos, condenación que nos acarreábamos, ¿no? Pero el perdón de pecados dice que fue inmenso. Jesús se olvidó de todo. Tomó nuestros pecados y lo lanzó a lo profundo de la mar. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De modo que si eres seguidor de Cristo, si eres cristiano y deseas semejante a Él, considérate perdonado como Cristo te perdonó. ¿Recordáis? Y el mejor ejemplo tenemos en Jesús, cuando Él estaba en la cruz a punto de morir, esas palabras que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese tiene que ser nuestro ejemplo. Ese tiene que ser la gran lección de esta mañana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pide perdón, fijaros, por quienes lo están crucificando. Aunque está cometiendo un gran error y maldad, Él pide perdón para ellos. Muestra el amor y la misericordia de Jesús, incluso hacia sus enemigos, ¿no? Y esto es un ejemplo supremo de perdón y compasión, que nos invitan a aprender y a perdonar también a quienes nos dañan. El perdón es el mayor acto que un creyente puede expresar para así parecerse a Jesús. ¿Y sabéis quién aprendió de manera sobresaliente esta lección?
La frase, a ver si alguien la recuerda, la frase de Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Esta frase la dijo un tal Esteban cuando le estaban apedreando hasta matarle. Él sí que aprendió la lección de Jesús. Él sí que llevó hasta el final la enseñanza de Jesús. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esteban le pide a Dios que no juzgue ni castigue a quienes le están matando. Es una muestra de perdón profundo y amor hacia sus agresores. Estaba imitando a Jesús. Estaba poniendo en práctica lo que había aprendido de Jesús. A perdonar, a tener compasión, a tener misericordia de los demás. Y también nos enseña una lección importante, esta muerte de Esteban. Nos enseña que el perdón también puede darse aun en medio del sufrimiento extremo. ¿Y nosotros? ¿Perdonamos como perdona Jesús? ¿Hemos aprendido a perdonar como perdonó Esteban? Si esta mañana has aprendido algo o has oído la voz del Señor hablándote, y si tienes que pedir perdón a alguien, no lo dejes pasar, no lo dejes. Acércate a Él antes de que se vaya y pídele perdón, pero perdón de todo corazón, que quiere decir que vamos a olvidarnos ya de, que no vamos a volver a recordarlo, que no nos vamos a vengarnos por ello, ¿no? Que no vamos a poner condiciones. Mirad, esto de las condiciones es hace ya muchos años, ya en la antigüedad, llevaba yo poco tiempo de cristiano y hubo un conflicto de intereses con un hermano que llevaba más tiempo que yo, y total que le exigieron que me pidiera perdón, ¿no? Porque yo era recién convertido y él llevaba ya mucho tiempo como convertido, y se acercó en pleno culto, se sentó a mi lado y me dijo: mira, Esteban, te perdono, pero que sea la última vez, ya no vuelvas a hacerlo, no sé qué. Me puso 30 o 40 condiciones, ¿no? Y yo dije, bueno, por lo menos me ha pedido perdón. Pero claro, eso no es perdonar de todo corazón. Eso es cumplir con la obligación que le habían dicho. Tienes que perdonar. Hombre, dile que perdone, que lleva poco tiempo. Perdonar es cuando no pones condiciones. Lo has olvidado. Perdona de todo corazón cuando ya no hablas, cuando esa amistad o ese acercamiento que tenías vuelve otra vez a resurgir, ¿verdad? Perdona de todo corazón cuando perdonas y lo olvidas. Hasta aquí, no ha pasado nada. Cuando te acercas y le dices, perdóname de mi hermano, perdóname mi hermana, te dice, no tengo que perdonarte nada porque no me has hecho nada. Está tapado, está enterrado. Eso es perdonar de todo corazón. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, Dios me habló a través de ese libro que llevaba años sin leerle. Ya no he vuelto a leerle tampoco, pero me recordó esa historia. Y me recordó lo importante que es el perdonarnos los unos a los otros, el soportarnos. Nadie somos iguales. Cada uno es como es y tenemos que aguantarnos. Tenemos que amarnos los unos a los otros tal y como somos. Que yo chillo mucho, aguantaros. Que tú eres más alto que yo, me aguanto. Debemos soportarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos los unos a los otros porque el Señor nos lo enseñó. Y así que no dejes pasar esta oportunidad en esta mañana. Si tienes algo contra alguien, contra un hermano, contra una familia, contra cualquiera, aprovecha la oportunidad, aprovéchala. Mirad, en el CIE hace un poco tiempo hablamos del perdón también. Y entonces terminó la reunión y se acercó una chica llorando, y me parece que ya lo he contado, pero bueno, no importa, cuento otra vez, me ha venido a la memoria ahora.
Y esa chica me dijo que quería hablar conmigo porque Dios dice que de alguna forma Dios le había hablado. Porque dice que ella estaba allí en el CIE, que estaba allí por culpa de una persona que la delató, ¿no? Y entonces la detuvieron y la llevaron al CIE. Y que a esa chica, a esa mujer que le había hecho eso, la tenía un odio que no podía verla. Que estaba esperando salir a ir a hacerla daño. Y hacerla daño en serio. Esas fueron palabras. Pero que Dios le había hablado en ese momento y le había dicho que la perdonase. Y ella me dijo, ¿qué hago? Le dije, coger el teléfono ahora mismo, porque ese sábado, los sábados tienen teléfono ellos, y llámala y pídela perdón. No esperes, pídela perdón, pídela perdón. No he vuelto a ver a esa chica, pero estoy seguro de que yo la vi que era sincera, que lo que estaba haciendo lo hacía de corazón. Así que seguro que la ha perdonado. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, Dios mío. Y te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor, por todas las cosas que hayamos hecho, Señor, Dios mío. Por no entender, como Pedro, no saber cómo debemos perdonar a nuestros hermanos, Dios mío. Señor, perdónanos nuestra incapacidad de perdonar, Dios mío, Señor. Señor, gracias porque tú nos perdonaste mucho más de lo que nosotros perdonamos, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, Señor, el doble de pecados que podíamos tener, Señor. Porque nuestros pecados, Señor, eran más grandes que los que en las ofensas que nos hacían, Dios mío. Y tú, sin embargo, Señor, nos perdonaste. Señor, gracias porque tuviste misericordia con nosotros, Señor. Porque sin merecerlo, Dios mío, Señor, tú nos perdonaste, Señor. Aun siendo pecadores, aun siendo gente que no merecíamos nada, Señor, tú derramaste perdón en nuestras vidas, Señor. Gracias por entender que queremos perdonarnos los unos a los otros de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, Señor, a sentir esa paz interna en nuestro corazón. Señor, cuando pedimos perdón de verdad, Señor. Cuando pedimos perdón con sinceridad, con un corazón honesto, Señor. Dios mío, gracias te doy, Señor. Llévate tú toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está